La gran novedad que incorpora la versión 2025.1 de Digi3D es que nos permite cambiar dinámicamente la representación de las geometrías en función de una serie de criterios. Por ejemplo, podríamos cambiar el grosor, el color o el color de relleno de geometrías en función de su perímetro, en función de su área, en función del número de vértices, en función del número de huecos que tenga en caso de ser polígonos, etc. Y si además las geometrías tienen atributos en su diccionario de atributos o si tienen atributos en el código porque está enlazado con base de datos, podríamos cambiar el color de relleno, por ejemplo, en función de un atributo o en función de un determinado valor. Vamos a ver una serie de ejemplos con Digi3D que te van a encantar. Por ejemplo, me interesa marcar aquellos tramos de calle que tengan más de 4 vértices. Entro en el menú Ver, Representaciones dinámicas, marcar calles con más de 4 vértices. Al hacer clic, el programa acaba de cambiar la representación de este tramo y de este de aquí. Si te fijas, al tentativa de esta línea, esta tiene muchos vértices, esta de aquí también tiene muchos vértices y esta de aquí tiene más de 4 vértices. Ahora quiero ver de color azul aquellos tramos de calle que tengan un perímetro inferior a 200 metros. Ver, representaciones dinámicas, calles con perímetro menor que 200 metros en azul. Aquí lo tengo, este tramo tiene un perímetro inferior a 200 metros, este igual, este igual. Ahora me interesa ver aquellos edificios que tengan un área inferior a 200 metros. Ver, representaciones dinámicas, rellenar edificios con área inferior a 200 metros. Aquí tengo el único edificio que cumple ese criterio. Ahora me interesa visualizar aquellos edificios que tengan 2 o más patios. Ver, representaciones dinámicas, rellenar de verde los edificios con 2 o más patios. Todas estas geometrías tienen atributos en su diccionario de atributos. Entonces, si saco el panel de propiedades de la entidad seleccionada y selecciono un edificio, por ejemplo este, puedo comprobar que tiene un atributo que se llama alturas con el valor 1. Bien, en esta cartografía hay edificios que tienen alturas con valor 0, otros con valor 1, 2 y 3. Quiero localizar aquellas geometrías, aquellos edificios que tengan alturas igual a 0 porque las considero como un error. Ver, representación dinámicas y rellenar de rojo los edificios con altura 0. Ahora quiero ver de rojo los edificios con altura 1, de verde los edificios con altura 2 y de azul los edificios con altura 3. Ver, representaciones dinámicas, alturas de edificio a rojo, verde o azul. Como puedes comprobar, los edificios que tienen altura 0 ya no se rellenan y el resto de edificios puedo ver rápidamente que este y este tienen altura 1, este y este tienen altura 2 y estos dos tienen altura 3. Las geometrías de tipo calle no tienen el atributo altura, pero tienen dos atributos. El atributo calle, que es el nombre de la calle, por ejemplo, este tramo que acabo de seleccionar tiene como nombre de calle Santa María de la Cabeza y número de carriles. En teoría, esta línea representa la calle Santa María de la Cabeza, pero hay uno o dos tramos que tienen un nombre de calle que no coincide. Vamos a detectarlo gráficamente. Ver, representaciones dinámicas, colorear, nombres de calle. Al hacer clic, el programa lo que ha hecho ha sido asignar un color aleatorio a los nombres de calles y puedo comprobar que aparece en color morado, en este caso Santa María de la Cabeza, pero si tentativo esta línea, veo que pone Gran Vía, de manera que de una manera súper rápida he podido detectar que este tramo estaba mal. Estas dos líneas tienen el mismo color. Vamos a verlo. Este es Avenida de Machu Picchu y este es Avenida de Machu Picchu. Vamos a hacer lo mismo con el número de carriles de las vías. Ver, representaciones dinámicas, colorear carriles de vía. Si te fijas, en este tramo de la calle Santa María de la Cabeza tiene 4 carriles, pero aquí tenemos un tramo que tiene 2 carriles y aquí continúa con un tramo que tiene 4 carriles. Si quieres ver cómo he hecho que aparezcan estas opciones aquí, sigue viendo el vídeo. Bien, pues vamos a empezar desde el principio. Si te fijas, en el menú Ver, representaciones dinámicas, ya no aparece el listado de opciones que aparecía al principio del vídeo. Eso es porque las he eliminado de la tabla de códigos, porque como aprenderás un poquito más tarde, podemos añadir en la tabla de códigos representaciones dinámicas y si cargamos el archivo de dibujo con una tabla de códigos que tiene asignadas representaciones dinámicas, este menú variará y nos mostrará esas opciones. Como las he eliminado de la tabla de códigos, aquí no aparece nada. ¿Cómo puedo crear una representación dinámica? Seleccionando la opción Asignar representaciones manualmente. Al hacer clic aparece el cuadro de diálogo de Asignar representaciones. Y en este cuadro de diálogo tenemos un listado de todas las reglas de representación que incorporamos con el programa.
Al final del vídeo vas a ver de dónde sale esta información y vas a aprender que incluso tú podrías añadir tus propias reglas en el caso de que, a pesar de que este sea un listado muy grande, es posible que tú quieras aplicar una determinada regla que no esté aquí. Pues lo puedes añadir de una manera muy sencilla. Como el listado de reglas es tan grande, tenemos aquí una ventana que nos va a permitir filtrar. Pero antes de nada te quiero explicar de las reglas que nosotros hemos incorporado en el programa. ¿Qué tres grupos de reglas tenemos? Tenemos un grupo de reglas que asignan color, como esta de aquí. Tenemos otras reglas que asignan un color de relleno. Y tenemos otras reglas que asignan un grosor. Como el listado de reglas es tan grande, hemos añadido esta ventana que nos permite filtrar. Y esta ventana funciona de la siguiente manera. Podemos poner varias palabras y el programa lo que va a hacer va a ser filtrar y quedarse en el listado principal únicamente las reglas que en su nombre incorporen las palabras que o parte de las palabras que hemos tecleado aquí. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo del vídeo, que era marcar todas las geometrías que tengan un número de vértices, todas las líneas de calle que tengan más de 4 vértices. Entonces me interesa buscar directamente vértice. Aquí está. ¿Te fijas? Ya me acaba de filtrar. No he tenido que teclear vértice del todo. Únicamente he tecleado vert. Y ya me están filtrando todas las reglas que tienen vértice en su nombre. Ahora me interesa poner color. Y ahora, por ejemplo, mayor. Y fíjate que me ha filtrado y ahora me interesa únicamente esta última. Asignar color si el número de vértices es mayor a un determinado valor. Aquí a la derecha tenemos la descripción, pero es que ni hace falta mirarlo. Con ver el nombre de la regla nos sobra. Si hago doble clic en la regla o si pulso el botón de añadir, aparece un cuadro de diálogo con los parámetros específicos de esa regla. Esta regla en particular, la de asignar color sin número de vértices mayor valor, me está pidiendo tres cosas. Por un lado, el código, el nombre del código sobre el cual yo quiero aplicar. Aquí podría poner comodines, si me interesa, podría poner un asterisco y esto esta regla se aplicaría a todas las geometrías del archivo de dibujo. O podría poner 0,1 asterisco, si quisiese todas las geometrías que comiencen por 0,1, etc. Yo lo quiero hacer para el código de calle, así que voy a teclear calle. Por otro lado, el número de vértices. Como esta regla va a cambiar el color en función del número de vértices, pues obviamente te tiene que preguntar el número de vértices. Voy a ponerle 4. Y el siguiente campo que me pregunta es el color que voy a asignar. Si hago clic aquí, voy a seleccionar un color. Pues por ejemplo, este azul. Si doy a OK y doy a aceptar, si te fijas, acaba de aparecer aquí abajo del todo esta regla. Yo podría añadir tantas reglas como quisiera. Si pulso aceptar, se va a cambiar la representación visual del archivo de dibujo con esta regla. Pero la regla se perdería porque no la he guardado. Vamos a guardarla. Voy a guardarla y voy a crear un archivo que tiene extensión .representation y lo voy a poner como nombre el mismo texto que quiero que aparezca luego en el menú. O sea, colorear calles con más de 4 vértices o tramos de calle, o así con eso valdría. Perfecto. Si te fijas, acaba de aparecer aquí un listado con este archivo. Esto es porque la próxima vez que volvamos a cargar el programa, a cargar esta orden, podemos desplegar aquí y seleccionar automáticamente algún archivo que hayamos creado previamente. Voy a pulsar aceptar y si te fijas me acaba de cambiar los colores de esta manera. ¿Lo ves, no? Entonces, si ahora entro en el menú ver representaciones dinámicas y le digo sin representación dinámica, desaparecen estos colores. Acabamos de quitar las representaciones dinámicas. Si vuelvo a entrar en la opción ver representaciones dinámicas y asignar representaciones dinámicas manualmente, comprobaré que en este listado tengo esta opción. Si la selecciono, se me acaba de cargar automáticamente ese archivo y yo no tendría que volver a hacerlo, únicamente tendría que dar a aceptar. Y si esta regla la voy a aplicar muchas veces, podría añadirla en la tabla de códigos, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a cerrar el archivo de dibujo, compruebo cuál es la tabla de códigos en la que estoy trabajando. Yo ya tengo aquí abierto el editor de tablas de códigos y si te fijas, hemos añadido una pestaña nueva. De hecho, como ya tiene tantas pestañas, ahora aparece estas flechitas de izquierda a derecha para poder ver todas las pestañas que tenemos. Y hay una pestaña nueva denominada representaciones dinámicas. Si hago clic en añadir una representación dinámica y selecciono el archivo que acabo de crear, que se llama colorear calles con más de 4 vértices, al aceptar ya me aparece como una regla introducida dentro de esta tabla de códigos. Voy a aplicar
y voy a guardar la tabla de códigos. Si ahora abro el archivo de dibujo, en el menú ver, en representaciones dinámicas, tengo colorear calles con más de 4 vértices. Acabamos de añadir esa opción. Si hago clic, me la acaba de colorear. Ver, representaciones dinámicas, asignar representaciones dinámicas manualmente. Ahora voy a buscar la palabra perímetro. Ahora voy a seleccionar inferior y vamos a poner color. Perfecto. Asignar color si perímetro es inferior a un determinado valor. Es lo mismo. Hago doble clic, aparecen los parámetros de esta representación dinámica. Vamos a poner nombre de código calle, perímetro 200 y aquí vamos a indicar color azul, este mismo. Aceptar, vamos a darle un nombre, guardar, vamos a tramos de calle con perímetro inferior a 200 metros en color azul, por ejemplo. Doy a aceptar y me acaba de ejecutar la regla. Esta regla la podría añadir en la tabla de códigos. Vamos a añadirla rápidamente. Y ya la tenemos. En el siguiente ejemplo rellenábamos de color amarillo aquellos edificios que tienen un área inferior a 200 metros. Menú ver, representaciones dinámicas, asignar representaciones. Vamos a buscar área, relleno y después inferior. Perfecto. Me quedo con este. Asignar color de relleno si el área es inferior a un determinado valor. Hago doble clic y vamos a rellenar los parámetros de esta regla. El código sobre el cual quiero trabajar es edificio, el área 200 y el color vamos a ponerle amarillo. Por ejemplo, este de aquí. Aceptar. Vamos a guardar la regla para añadir una tabla de códigos. Vamos a guardar y ponemos edificios con área inferior a 200 metros en color amarillo. Perfecto, lo acabo de guardar. Vamos a guardarlo también en la tabla de códigos. Entonces me vengo a representaciones dinámicas, añadir. Antes he cerrado sin guardar, así que vamos a añadir el de antes, que era tramos de calle y colorear edificios con área inferior. Perfecto, voy a aplicar y guardar por si vuelvo a cerrar mientras grabo el vídeo. Vale, pues si damos a aceptar, aquí tenemos marcado el edificio. Como ves, es muy sencillo. En el siguiente ejemplo rellenábamos de color verde los edificios que tenían 2 o más patios. Vamos a hacerlo. Ver, representaciones dinámicas, asignar representaciones manualmente. Vamos a poner, en este caso van a ser huecos de polígono. Vamos a poner buscar hueco. Mira, pues aparece una serie de reglas que tienen hueco. Vamos a poner inferior, menor, perfecto, y color de relleno. Vale, pues asignar color de relleno si polígono tiene un número de huecos, es mayor, era mayor. Mayor. Aquí lo tenemos, pues mayor o igual. Vamos a ponerle este caso. Asignar color de relleno si polígono tiene un número de huecos mayor o igual a un valor. Vamos a decirle que queremos que sea con el código edificio. Vamos a indicar que el número de huecos sea 2. Y el color, no recuerdo cuál era, vamos a ponerle el color este de aquí. Este color naranja. Vamos a guardarlo. Rellenar de naranja los edificios que tengan más de 2 patios. Que tengan 2 o más patios. Aquí lo tenemos. Vale, pues guardamos el archivo. Aceptamos y aquí tenemos marcado este polígono. Me vuelvo al editor de tablas de códigos, le doy a añadir y cargo el archivo para que aparezca en el menú. Todavía no lo hemos cargado, de manera que si entro aquí en menú ver no lo voy a tener. Vamos a cerrar o vamos a guardar. Cerramos la ventana de dibujo. Voy a mover esto a otro monitor y aquí vemos que ya tenemos todas nuestras opciones. En el siguiente ejemplo rellenábamos de un determinado color aquellas edificaciones que tenían en su diccionario de atributos el atributo alturas, que no recuerdo qué se llama, vamos a ver propiedades de entidad seleccionada, alturas con el valor 0. Estos no son atributos de base de datos,
porque no estoy trabajando con base de datos. Si estuviese trabajando con base de datos, los atributos aparecerían un poco. Aquí en vez de atributos aparecería atributos de la base de datos. Estos son atributos de la geometría. Y estos atributos de la geometría aparecen cuando estamos trabajando en formato de binario de doble precisión y nos permite añadir atributos sin necesidad de trabajar con base de datos. Tenemos el panel de atributos activos. Si tú aquí añades atributos, lo que hacemos es que el programa de manera cuando generas una geometría, se añade ese atributo a la geometría. Por ejemplo, voy a bloquear esto y te voy a hacer un ejemplo. Si doy aquí a añadir y voy a poner un nombre de atributo, por ejemplo, edad. Aquí selecciono el tipo, pues por ejemplo, entero con signo de 8 bits. Y incluso podríamos rellenar automáticamente valores. Si seleccionamos un valor automático, pues por ejemplo, la z del primer vértice, pues se almacenaría en ese atributo edad, se almacenaría la z del primer vértice. Como no quiero que se rellene automáticamente nada, lo que voy a hacer va a ser dejar este campo vacío, doy a aceptar y si te fijas en el panel de atributos activos, tengo ahora mismo dos atributos. El atributo alturas, que se ha seleccionado automáticamente cuando he seleccionado el código de edificio, y yo acabo de añadir el atributo edad. Vamos a poner aquí, por ejemplo, altura es igual a 2 y edad igual a 45, por ejemplo. Dibujo una línea y esta línea, ahora al tentativarla, ves que tiene dos atributos en su diccionario de atributos. Tiene un atributo que se llama alturas con valor 2 y otro que se llama edad que tiene 45. Esta otra geometría no tiene edad, la única que tiene el atributo de edad es esta en particular. Y voy a borrar esta línea, borra último, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a crear una regla que rellene de color rojo todos los edificios que tengan en su diccionario de atributos el atributo alturas con valor igual a 0. Ver representaciones dinámicas, asignar representaciones manualmente. Entonces ahora selecciono, voy a buscar la palabra relleno, vamos a poner atributo. Pero si te fijas, hay dos tipos. Están atributos de base de datos y atributos del diccionario de atributos. Y a mí me interesa el diccionario, porque no estoy trabajando con base de datos. Estos atributos en particular que están apareciendo en este archivo, en este vídeo, son del diccionario. Así que voy a poner diccionario y aquí lo tengo. Entonces vamos a localizar uno que detecte a un determinado atributo con un determinado valor. Asignar color de relleno aleatorio, no. Asignar color relleno si atributo es nulo, no. Si es igual a un valor, es el que busco. Asignar color de relleno si un atributo del diccionario de atributos es igual a un valor. Hago doble clic y aquí me dice cuál es el código con el cual quieres trabajar. Lo mismo, podríamos poner comodines o lo que fuera. Voy a poner edificio. ¿Cuál es el nombre del atributo? Era alturas. ¿Cuál es el valor esperado? Un 0. En este caso, quiero que el color de relleno a asignar que sea este rojo. Doy a OK, aceptar y vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo como rellenar de rojo los edificios con altura igual a 0. Ya lo acabo de guardar, vamos a aceptar y aquí comprobamos que se me han marcado correctamente estas dos edificaciones. Así que me vuelvo a la tabla de códigos, vamos a dar a añadir y vamos a seleccionar esto para que se quede aquí añadido en la tabla de códigos. Perfecto. En el siguiente ejemplo lo que hacíamos era rellenar de color rojo los edificios con altura 1, de color verde los edificios con altura 2 y de color azul los edificios con altura 3. Vamos a hacerlo. Ver representaciones dinámicas, asignar representaciones. Vamos a tener que añadir 3 veces la misma regla, cada una con un color y cambiando los parámetros, nada más, porque aquí podemos añadir aquí abajo tantas reglas como queramos. Así que vamos a buscar exactamente lo mismo. Era relleno, era atributo, diccionario y vamos a poner igual. Y nos quedamos con este. Asignar color de relleno si atributo de diccionario de atributos igual a un valor. Perfecto. Nombre de código, edificio. Nombre del atributo, alturas. Valor esperado, un 1. Y vamos a poner color rojo. Este mismo. Perfecto. Ahora vuelvo a añadir la misma regla. Pero voy a indicar edificio, nombre de atributo, alturas, valor esperado 2. Vamos a ponerlo con color verde. Por ejemplo este. Y otra vez la misma regla, doble clic, edificio, nombre de atributo, alturas, el valor, en el caso de que sea un 3, vamos a ponerle el color azul, por ejemplo este de aquí. Si te fijas,
si hago clic en este cuentagotas, podría moverme y seleccionar colores de mis monitores, de cualquier parte del sistema operativo, ¿vale? Voy a seleccionar el color azul y aceptar. Fíjate que he añadido 3 reglas. Estas 3 reglas vamos a guardarlas en un archivo. Vamos a guardarlas, voy a llamarlo rellenar de rojo, verde, azul los edificios con una, 2 y 3 alturas. Perfecto, vamos a dar a aceptar. Comprobamos que funciona perfectamente y vamos a añadir en nuestra tabla de códigos esta opción. Vale, y ahora vamos a poner colores aleatorios a las líneas de calle en función del nombre de la vía. Vamos a seleccionar uno para ver cómo se llama el atributo, ¿vale? Se llama calle y tenemos una regla que nos va a permitir seleccionar un color aleatorio en función de un determinado atributo de base de datos. Ver representaciones dinámicas, asignar representaciones manualmente. Entonces ahora voy a buscar color para que me elimine todas las reglas de grosor. Vamos a buscar aleatorio, aquí lo tenemos, y vamos a buscar diccionario. Perfecto, entonces nos quedamos con asignar color aleatorio según un valor de un atributo del diccionario de atributos. Tenemos aquí otro que sería asignar color de relleno, que no quiero de relleno, quiero un color normal. Hago doble clic y me aparece la regla, los parámetros de la regla. ¿Cuál es el nombre del código? Sería calle. ¿Es calle, no? Sí. ¿Es calle o calles? A ver que lo busque. Calle, sí. Perfecto, calle. Y el nombre del atributo se llama calle. Se llama exactamente igual. Doy a aceptar. Vamos a guardar. Vamos a poner colores aleatorios a las calles en función de su nombre. Perfecto, vamos a probarlo, aceptamos y fíjate que ya nos ha puesto colores aleatorios. El código se llama calle y el atributo se llama carriles. Pues lo mismo, editar representaciones dinámicas, como ves es muy sencillo. Vamos a buscar exactamente lo mismo, aleatorio, según asignar color aleatorio según atributo del diccionario de atributos. Hago doble clic, nombre del código, calle, y nombre del atributo se llama carriles. Perfecto, vamos a guardar el archivo, colores aleatorios a las calles en función del número de carriles. Ya lo tenemos. Vamos a aceptar y aquí nos ha cambiado el número de carriles. Aquí lo tenemos, venimos a representaciones dinámicas, añadimos la opción. Bien, ¿de dónde salen todas las reglas que aparecen cuando ejecutamos la orden de asignar representaciones manualmente? ¿De dónde sale todo esto? Bien, todo esto sale de la tabla de códigos. Si nos vamos al editor de tabla de códigos y nos vamos a entorno Python, en entorno Python históricamente siempre hemos tenido las reglas de control de calidad. Las tenemos aquí arriba del todo. Reglas aquí de Quality Control. Hasta esta versión 2025.1, únicamente aparecía aquí en entorno Python reglas de control de calidad. Pero a partir de esta versión también tenemos reglas de representación. Todas estas reglas son las que cuando tú pulsas ese botón aparece este nombre de esta función. Todo esto sale, si creamos una tabla de códigos nueva, la voy a eliminar. Cuando pulsamos el botón descargar de GitHub, la última versión, si pulso este botón, se acaba de descargar de nuestro repositorio de GitHub el código fuente de todas las reglas de representación que aparecen en eso de ahí. Voy a abrirte una ventana nueva, un explorador. Aquí lo tengo. Y vamos a entrar aquí en GitHub/Digi21. Y si nos vamos aquí a guiones de control de calidad de Python, porque inicialmente eran guiones de control de calidad, entramos aquí en guiones. Este es el archivo que descarga Digi3D con el código fuente de todos estos guiones. De manera que si sabes programar un poquito en Python y quieres añadir quieres añadir una regla de representación que crees que sea necesaria y te interesa, siempre puedes hacer un pull request para que nosotros lo añadamos en este repositorio y que todos los usuarios de Digi lo puedan utilizar. Pues ahora vamos a crear en tiempo real una regla de representación visual que no aparece en el listado de reglas de Digi3D,
porque no tiene ningún sentido, pero lo voy a crear para que veas qué sencillo es. Voy a hacer una regla que cambie el grosor de la geometría en función del número de vértices que tenga esta geometría. De manera que si la geometría tiene 2 vértices, va a tener un grosor de 2, si tiene 3 de 3, y así sucesivamente. Vamos a abrir el panel de guiones Python y voy a copiarme el código fuente del repositorio de una regla, que es esta de aquí. Vamos a basarnos en esta regla que ya existe, la de asignar grosor, y le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle en función de número vértices. Esto ya es avanzado, pero por lo menos para que veas que se puede llegar a hacer lo que te dé la gana. Podríamos hacer una regla que se conecte a un servidor de internet y descargue información, lo que sea. Somos libres de hacer lo que queramos. Asigna el color de grosor como grosor el número de vértices de la geometría. Vale, acabo de cambiar aquí la documentación, y las reglas, todas las reglas tienen que tener 3 parámetros como mínimo, y que tienen que ser esta de aquí: geometría, el código que se está dibujando y las representaciones que Digi quiere asignar. Y en esta geometría en particular, o sea, esta regla en particular, me voy a quedar con nombre de código, pero el grosor a asignar lo voy a eliminar. Porque lo que voy a hacer va a ser, si la geometría que se está dibujando, el nombre de la geometría que se está dibujando, no coincide con el nombre del código, directamente no modifico las representaciones y le digo a Digi, oye, la que tú querías utilizar es la que tiene que usar. Y en el caso contrario, en el caso de que sí que coincida el código, lo que voy a hacer va a ser modificar la representación y devolverle a Digi esa representación modificada. Y aquí lo que voy a poder hacer es poner len de geometry. Con este ejemplo tan sencillito, acabo de crearme una regla que se llama asignar grosor en función del número de vértices. Voy a darle a ejecutar guión, y en el momento en el que he dado a ejecutar guión, Digi ya la reconoce, ya está en el entorno de Python. De manera que si ahora me vengo aquí a ver representaciones dinámicas y asignar representaciones dinámicas manualmente y busco número de vértices, vamos a buscar aquí número de vértices, grosor, asignar grosor en función del número de vértices. Esta es la regla que acabo de crear ahora mismo en memoria. Hago doble clic y le voy a decir que para todos los códigos le voy a poner un asterisco, de manera que me va a funcionar con todos los códigos. Si le doy a aceptar, fíjate que me acaba de cambiar el grosor. Y entonces ahora te voy a enseñar ya la última opción de este menú. Si te fijas aquí en el menú ver representaciones dinámicas, teníamos una opción que no te había explicado todavía, que era la de aplicar representaciones dinámicas en la geometría que se está dibujando. Por defecto está quitado, porque eso está pensado para restitución, porque si lo habilitamos, según vayamos dibujando, cada vez que movemos el cursor, el programa va a estar analizando las reglas y eso podría ralentizar el programa. Si estoy trabajando en edición, como ahora mismo, no pasa nada, pero si soy un operador de fotogrametría y está trabajando con manivelas o con un topo mouse, cada vez que se moviese iba a hacer una consulta en Python, porque como has visto, todo esto funciona en Python y podría ralentizar. Lo acabo de habilitar, entonces fíjate, si hago una línea que tiene 2 vértices, tiene un grosor, pero ahora en el momento en el que me mueva, le va a poner más grosor. ¿Lo ves, no? La línea va a ir creciendo porque le acabo de aplicar una regla que varía el grosor en función del número de vértices. Si te fijas, llega un momento en el que Windows ya no le pone más grosor porque hay un tope máximo en el grosor, pero como puedes comprobar, esta regla la hemos programado en un momentito y nos hace este efecto de incrementar el grosor en función del número de vértices.